Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión que tenemos de estas jornadas de actividades que acompañan al proyecto expositivo Ni a tontas ni a locas, mujeres singulares en el entorno de Negrín, en los entornos de Negrín. Y la verdad que para mí, bueno, es un placer enorme tener que presentar, corresponderme, ¿no?, la presentación de Juan Aguilera Sastre. Un descubrimiento, por cierto. Sí, muy agradable. Juan, que nos trae hoy la conferencia de la literatura y el feminismo a la política, María Lejárraga y Juan Negrín, es una persona realmente activa, muy activa, muy activa. Juan es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza y ha sido profesor de educación secundaria durante 35 años, si no más, no lo sé, eso es lo que he encontrado por ahí, 35 años, que ya no ejerce, está jubilado como profesor de educación secundaria, que también ha sido profesor asociado en la Universidad de La Rioja, pero que sigue activo, que ahí sigue activo y trabajando. Es un estudioso de la literatura española de la Edad de Plata y ha publicado numerosos libros y artículos enfocados de diferentes líneas, ¿no? Algunos en el teatro español de esta época, abarcando distintos nombres, entre otros, lo recogí porque aludimos a él en la exposición, que es a Benavente, a Jacinto Benavente, entre otros. Y bueno, y también tiene trabajo solo en este ámbito, en colaboración con Isabel Lizárraga, etcétera, dentro de lo que es el tema del teatro. En otros ámbitos también temas del feminismo ha tocado y hay diferentes personajes de la literatura del momento y de la vida política también del momento. El único en este sentido sin ser de María Lejárraga, específicamente, que es de la que él nos va a hablar hoy. Tenía aquí por ser un título relativamente reciente, de 2021. Son los 3 volúmenes dedicados a Clara Campoamor, ¿no?, sobre la labor periodística de Clara Campoamor que han realizado. Centrado ya en el personaje de María Lejárraga, bueno, tienes no sé ni cuánto, ahí hay unos cuantos libros y más, y hay más, algunos realizados de forma individual y otros también en colaboración. María Martínez Sierra y la República, eso es solo, ante la República, conferencias y entrevistas, María Martínez Sierra, feminismo y música, que es otro de los aspectos a descubrir de esta mujer, o Una mujer por los caminos de España, Gregorio y yo, que está dentro de los libros de la selección que tenemos en la exposición. En colaboración tienes otra serie de libros sobre María Lejárraga, entre otros con la propia Isabel Lizárraga, como pueden ser, yo qué sé, Cómo sueñan los hombres a las mujeres. Son textos de María, ¿no?, de María Lejárraga. Cómo sueñan los hombres a las mujeres, Tragedia de la perra vida y otras diversiones, Teatro del exilio, Viajes de una gota de agua, y de los más recientes, los epistolarios del exilio, ¿no?, Cartas familiares, Cartas a las mujeres de España, Feminismo, feminidad, y uno que creo que sigue en prensa, que es Nuevas cartas a las mujeres. Así que todavía tenemos algo nuevo. Él ha colaborado con el grupo de estudios del exilio literario, incluso en la organización de uno de aquellos congresos, ¿no? No me acuerdo si fue en el 99, sí, en el 99 exactamente, que luego se publicó y que se celebró en ese caso en La Rioja, ¿no?, 60 años después, el exilio literario de 1939. En fin, tiene numerosos libros de los que yo dejé fuera de la presentación, porque yo creo que lo interesante es escucharte a ti. Lo que sí es cierto es que escucharlo, ser un hombre tan activo que escribe, que divulga y que participa en conferencias, que lo tenemos hoy aquí, pero que
En breve vas a estar también en el Festival Lírico, ¿no?, en Logroño, el de Lucrecia Aranda, hablando también de María de la O. Lejárraga, ¿no? Así que ahí vemos este hombre que es, yo diría, hiperactivo. Gracias. Pero muchísimas gracias, la verdad que es un placer enorme tenerte y creo que vamos a disfrutar muchísimo de tu presentación. Muchas gracias, Cali, y a través de ti a todas las personas que han colaborado en esta magnífica exposición y también especialmente a la Fundación Juan Negrín, a su presidente, a Cristina, que fue quien más en contacto ha estado con nosotros, y a todos ustedes por superar la tentación de estar viendo el fútbol y venir aquí a escuchar las cosas que contamos algunos que, además del fútbol, nos gustan otras cosas. Es para mí un placer estar en esta isla donde viví 6 años y medio, tengo un hijo canario y me siento especialmente vinculado a ella y siempre vuelvo con muchísimo cariño y con muchísima emoción. Y es un doble placer venir a hablar de María de la O. Lejárraga García, que es esta mujer que ven ahí a la izquierda, a la derecha, ahí, del doctor Negrín, porque este año conmemoramos 2 fechas muy redondas, el 150 aniversario de su nacimiento y el 50 de su muerte. Nació un 28 de diciembre de 1874 en San Millán de la Cogolla, en un pueblecito en los valles riojanos, que es donde ahora vivimos nosotros y un poco por lo que se suscitó nuestro interés por ella, y murió en Buenos Aires en el exilio el 28 de junio de 1974 con exactamente 99 años y medio de edad y una lucidez increíble, casi hasta los últimos días de su vida. Yo voy a empezar trazando una breve semblanza de algunos de los aspectos más relevantes de la amplia biografía de esta mujer, que no solo fue muy larga cronológicamente, sino muy intensa también desde el punto de vista intelectual y activista en muchos ámbitos que no vamos a poder tocar todos, y por eso yo he titulado de la literatura y el feminismo a la política, porque hay otros aspectos que van a tener necesariamente que quedar fuera e incluso esos pues habrá que tocarlos un poco sucintamente para acabar hablando de la relación con Juan Negrín, que conozco básicamente a través de 2 epistolarios. Uno, el de Ramón Lamoneda, su correligionario político en el Partido Socialista, con el que formó candidatura por Granada en las elecciones de 1933 y logró ser elegida diputada, y de Juan Negrín y de la Fundación Juan Negrín, donde se conservan 6 maravillosas cartas que Cristina me ha facilitado y que han completado un poco la visión que a través de Ramón Lamoneda yo tenía de la relación entre María Lejárraga y Juan Negrín. Por lo tanto, gracias a la Fundación, porque ha sido de gran apoyo para seguir avanzando en el conocimiento de esta mujer a la que llevamos dedicados muchos años y muchas horas de nuestras investigaciones. Bien, como decía, María nace en 1874 y en el seno de una familia acomodada. Su padre era el médico del pueblo y solo vive 4 años en La Rioja. A partir de ahí se trasladan primero a Buitrago del Lozoya, en la provincia de Madrid, luego a Carabanchel, y ella se educa en su casa con su madre, que le enseña francés. Su madre era una persona de la sociedad media alta, que también con una formidable educación, y no empieza a estudiar hasta los 13 años, en que se matricula en la Escuela de Comercio de la Asociación para la Educación de la Mujer, que dirigía Fernando de Castro y que estaba ligada a la famosísima Institución Libre de Enseñanza. Posteriormente hace magisterio y la vocación de maestra va a ser su primera vocación, una de esas vocaciones que no vamos a poder tratar, pero sí que me interesa resaltar aquí porque dentro de esa vocación o dentro de esa actividad docente
que se inicia en 1895-96 con sus primeras clases, va a aparecer su primer libro y, curiosamente, el único firmado con su nombre de pila, que el libro se titula Cuentos breves, lecturas recreativas para niños, y lo firma María de la O. Lejárraga. Cuenta ella en sus memorias que publicaron 2 libros a la vez, uno ella y otro su entonces novio, Gregorio Martínez Sierra, del que vamos a hablar ahora, y los 2 fueron a su casa a enseñarlo gozosos porque era el primer libro que aparecía con su nombre. Y en la casa de Gregorio hubo una fiesta colosal porque el niño, que tenía solo 17 años, entonces Gregorio, ¿no? El niño había escrito y publicado su primer poemario y su primer libro, mientras que en la casa de María, que sus padres no le dieron mayor importancia y dijeron, bueno, un librito pequeñito que ha escrito la niña, va, sin importancia. Y entonces dice ella en sus memorias, que juró que nunca más volverían a ver su nombre impreso en las portadas de un volumen. Puede que sea por eso, puede que sea por otras razones. La verdad es que es muy difícil dilucidar y meterse en los sentimientos y la cabeza de las personas para, desde nuestra perspectiva, juzgar si eso fue así o no fue así, pero la realidad, y que es una de las cosas que está haciendo en la actualidad, que María Lejárraga sea una especie de mito y de elemento de muchísima curiosidad y de mucho morbo por parte de muchos intelectuales y de muchas feministas, es cómo esta mujer escribió toda su obra y la firmó su marido y apareció con el nombre de su marido permanentemente. Su marido era este hombre, y ahí tienen una frase de ese libro, Gregorio y yo, en el que ella un poco explica cómo empiezan a escribir, ¿no? Dice, antes de ser siquiera lo que se llama novios, habíamos escrito y publicado 4 libros. Antes de casarnos, la primera novela corta. Y así fueron surgiendo sus primeros textos, primero de una manera vacilante, de una manera de escritores noveles y de escritores que intentaban hacerse un hueco en el Madrid de la época, pero que poco a poco empezaron a ser valorados por la crítica, sus amigos los reseñaban en la prensa y empiezan a aparecer libros y novelas como Almas ausentes, Horas de sol, Pascua florida, un volumen de novelas cortas que se titula Sol de la tarde en 1904, La humilde verdad, que ya recibe un premio literario importante y les permite ser reconocidos, Tú eres la paz en 1906, algunos ensayos, libros de viajes como La feria de Neuilly, que publican en Francia, nada menos que la editorial Garnier, que era una de las editoriales de referencia en ese momento, y además se van abriendo paso en el panorama literario con revistas literarias que dirige Gregorio, pero en las que trabajan activamente los dos, como Vida Moderna, Helios, que es, podemos decir, la revista fundacional del modernismo hispánico o del modernismo madrileño en ese momento, y otra revista que hacen en 1907 que se llama Renacimiento y que va a recoger las contribuciones poéticas sobre todo, pero literarias también, de los principales autores de ese momento, desde Unamuno, Machado, Benavente, etcétera, Juan Ramón Jiménez, que es uno de los fundadores de estas revistas, y que por lo tanto les abren el panorama o la perspectiva hacia el éxito y el reconocimiento más importante del momento. Esta fotografía es muy famosa de su actividad. Hay quien dice que esta es la fotografía que mejor revela la realidad, ¿no? Ella escribiendo a la máquina y él mirando cómo escribía su mujer, y surge, como digo, esa gran polémica. Ella siempre sostuvo que escribían juntos, por lo menos en esta primera etapa, que la colaboración era total entre los dos, que ella a veces le dedicaba más tarea
o más horas a la tarea de escribir, porque él pronto empezó a diluir su actividad en tertulias literarias, en relaciones públicas para intentar publicar sus libros, en la dirección de las revistas, en los contactos y la correspondencia con otros poetas y otros escritores para abastecer lo que aparecía en esas revistas, y por lo tanto él iba diluyendo un poco el trabajo, pero siempre quedó allí. Hay una fecha que es muy importante en esta relación y en esta visión de su escritura, que es 1908. En 1908 ellos empiezan a vislumbrar que ya han tenido suficiente éxito con sus publicaciones, sobre todo de novelas, de relatos y de textos periodísticos, y empiezan a abrirse camino en el mundo del teatro. Estrenan su primera obra, Vida y Dulzura, escrita en colaboración con Santiago Rusiñol, que les abre las puertas del Teatro de la Comedia y del Teatro Lara. Gracias a los hermanos Álvarez Quintero, estrenan su segunda obra teatral, La sombra del padre, y entonces María, en 1908, decide abandonar la escuela, dejar su trabajo y su oficio para dedicarse íntegramente a la literatura. Y a partir de ahí surgen las obras que les van a dar fama internacional, especialmente una que conocerán sobre todo los más mayores y que ahora va a reeditar la editorial Renacimiento, que es Canción de cuna, que se estrena en febrero de 1911 y que supone, digamos, el reconocimiento definitivo de estos dramaturgos como la gran esperanza y la gran contribución de los jóvenes modernistas a la escena española, una obra que cuando se estrena, por ejemplo, muchos críticos comparan nada menos que con los intereses creados del gran Jacinto Benavente, que de alguna manera era su referente y su maestro como autor teatral. Ya en ese momento, debido a la superproducción, porque es que publicaban 2 o 3 libros al año, escribían en 4 o 5 periódicos o revistas, como digo, editaban revistas, periódicos, hacían traducciones. Muy pronto empiezan a traducir, por ejemplo, a Maeterlinck y a otros escritores importantes de la escena europea. Empiezan a surgir rumores públicos y cierta mosqueo por parte de la crítica diciendo esto es imposible que lo escriba un hombre solo, esto detrás de Gregorio Martínez Sierra tiene que haber algo más, ¿no? Hasta el punto de que Gregorio llega a decir en alguna entrevista que se planteó, a raíz sobre todo del éxito de Canción de cuna, que él suponía que era la consagración definitiva de su talento y de su prestigio, que iba a hacer pública la colaboración con su mujer. Y de hecho hay 2 entrevistas, no lo hace en 1911, pero sí en 1913 y 1914, una con un escritor que se llamaba Adelardo Arias, que se firmaba con el sobrenombre, con el seudónimo del Duende de la Colegiata, y otra con el Caballero Audaz, en que reconoce explícitamente que escribía todas sus obras en colaboración con su mujer. Incluso en una de ellas, en la del Caballero Audaz, que es de 1914, dice que reconoce que su mujer tiene más talento que él mismo a la hora de escribir. Por lo tanto, uno de los grandes mitos que ha corrido sobre María Lejarga, que es que fue una mujer explotada, manipulada por su marido, obligada casi a escribir y a firmar, es un poco falso, ¿no? Escribían de común acuerdo y firmaban también, yo creo, de común acuerdo porque así lo habían establecido y, de hecho, hicieron pública su relación. Solo una cuestión en este aspecto, y es que María nunca dijo nada, porque ella era una mujer muy discreta, que decía aborrecer la exposición pública y la fama y siempre prefería estar en segundo plano y no quiso aparecer nunca ni en entrevistas, ni en autocríticas de las que publicaban los periódicos antes de los estrenos, ni en ningún aspecto que pudiera exponerla al público o a la difamación o al cotilleo
en una época en la que ser mujer y literata era complicado, ¿no? Y por lo tanto ella decía que prefería quedarse al margen. Pero hay un momento, y hay otro momento y otro aspecto, otra cuestión que es fundamental en su vida, y es esta, por culpa, bueno, no por culpa, porque aparece esta mujer que es Catalina Bárcena. Gregorio, según van teniendo éxito en la escena, empieza a pensar en la posibilidad de hacerse empresario teatral. Catalina Bárcena se había formado en la compañía de María Guerrero en el Teatro de la Princesa, pero en 1911 abandona la compañía de María Guerrero y se va al Teatro Lara, que es donde se había estrenado Canción de Cuna. Y en la reposición de Canción de Cuna se estrena el 21 de febrero de 1911. Está en cartel toda la temporada hasta finales de mayo, primeros de junio. Se inicia la temporada siguiente en el mes de septiembre y, curiosamente o sorprendentemente, Catalina Bárcena hace el papel de protagonista de esa reposición de Canción de Cuna en la nueva temporada. Hay quien sitúa ahí la relación sentimental que va a establecer Gregorio con Catalina. El caso es que a partir de ahí los dos son amantes y Gregorio va a montar una compañía en el Teatro Eslava, la compañía de arte dramático Gregorio Martínez Sierra, especialmente para que se luzca Catalina Bárcena y para que triunfe Catalina Bárcena en los escenarios, a los que ya une una relación sentimental. No obstante, la relación con María Alejarra siguen escribiendo juntos y siguen colaborando juntos en en todas las obras que escriben, e incluso María, en ese libro que decía Gregorio y yo, sí que establece una ruptura intelectual en ese momento, porque dice, a raíz de la creación de la compañía, de su propia compañía, y que Gregorio se convierte en empresario, la única que escribía era yo, ¿no? Es decir, hasta ese momento podían haber colaborado, pero a partir de entonces la única que escribe es María. Pero todas las obras se estrenan y se publican y se difunden con el nombre de Gregorio Martínez Sierra. Y lo más curioso, Gregorio ya no volvió a hablar nunca más de esa colaboración y se atribuyó a sí mismo todos los laureles y todos los éxitos. Hasta el punto de que en 1921 Catalina Bárcena se queda embarazada, en febrero de 1922 tiene una niña que se va a llamar también Catalina, le llamarán Catalina Martínez de la Cotera era el nombre de Catalina Bárcena, y en ese momento se produce una separación sentimental de los dos y María abandona el domicilio familiar porque Gregorio empieza a convivir con Catalina Bárcena y lo hará hasta su muerte en 1947, es decir, que no fue un capricho ni un enamoramiento fugaz, sino que fue una relación larga, duradera y con todos los fundamentos necesarios para una buena relación, ¿no? María, mientras tanto, abandona un poco España y se refugia en una casita que se hace cerquita de Niza, en un pueblo que se llama Cagnes-sur-Mer, y allí residirá buena parte del año siguiendo escribiendo y produciendo para que las obras se estrenen y se sigan publicando con el nombre de Gregorio Martínez Sierra, ¿no? Incluso escribe, como veremos luego, textos feministas reivindicando el papel de la mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Y en esa época, que ya acabará, podemos decir, en 1930, cuando ya se aproxima la República, van escribiendo sus últimas obras y Gregorio abandona en el año 26 el Teatro Eslava, tras muchísimos años de éxito ininterrumpido, empieza a ver que el negocio empieza a flaquear y comienza a hacer excursiones por América, pasa por Canarias, viene al Teatro Pérez Galdós a hacer representaciones en uno de sus regresos de América en el año 28, me parece, donde es recibido como un
gran empresario y con un éxito tremendo en todas las reposiciones que hace, y ahí van estrenando sus últimas obras con mucho éxito: Seamos felices, Triángulo, Sortilegio, que es la última obra de 1930 que estrena en Buenos Aires y no llegan a estrenar aquí en España, y hasta que en el año 1930 decide acabar con la compañía y dedicarse al cine. Y ahí iniciará una segunda etapa ya muy desligado de María, en que se va a Hollywood y allá se dedica a hacer rodajes. Entonces no se doblaban las películas, sino que se hacían 2 versiones o incluso 3 versiones de la misma película. Una se rodaba en inglés para el público anglosajón y otras se rodaban en español, y a veces incluso con actores españoles para el público español. Pues él dirigió algunas de estas primeras películas en la época del famoso Benito Perojo y de otros grandes directores españoles en Hollywood, y tuvo franco éxito, y entre otras propició que se hiciera la primera versión cinematográfica de Canción de Cuna, ¿vale? Bien, he saltado porque, como iba hablando de memoria, me emociono y no sé si... He saltado una faceta muy importante de esta labor teatral, que además tiene una pequeña vinculación con Canarias que no podía dejar de citar. Y es que Gregorio, hay que reconocer que era un señor muy inteligente, muy trabajador, con una visión muy clara de lo que era el negocio teatral. Desde muy pronto empezó a ver que el teatro dramático, la comedia, el drama, etcétera, no era suficiente para mantener un público fiel, y que había que innovar, que había que poner nuevas cuestiones en escena. Y muy influenciado, porque viajaban todos los años, María y Gregorio viajaban todos los años a París o a Londres para ver qué se estaba haciendo en el extranjero para después adaptarlo a la escena española, muy influenciado por los ballets rusos de Serge Diaghilev, empieza a pensar en hacer algo parecido en España y empieza a trabajar con músicos. Y en 1914, por ejemplo, estrenan una ópera que hizo un gran músico vasco, José María Usandizaga, que se tituló Las golondrinas, o ese mismo año, 1914, hacen una zarzuela con Joaquín Turina que se tituló Margot. Pero el gran descubrimiento, que tuvieron mucho éxito, Las golondrinas, es una obra magnífica, una zarzuela primero, convertida en ópera después, porque Usandizaga murió muy joven en ópera, que se estrenó en el Teatro de la Zarzuela en 2017 y la han repuesto este otoño de nuevo, y en una producción espectacular, ¿no? Pero el gran descubrimiento va a ser Manuel de Falla, con el que van a tener una amistad tremenda y magnífica durante muchos años, y una vez que Manuel de Falla regresa a España para estrenar La vida breve y debido al comienzo de la Primera Guerra Mundial decide quedarse ya definitivamente en España, Gregorio y María le animan para que empiece a componer piezas que le den algo de comer y que le impidan la vida miserable que, como tantos músicos, pasaba en ese momento. Y escriben nada menos que El amor brujo primero, y después una pantomima que se llamará El corregidor y la molinera, y que acabará convirtiéndose en el famosísimo ballet de El sombrero de tres picos, que se estrena nada menos que en el Teatro Alhambra de Londres, con decorados de Pablo Picasso y con montaje de Serge Diaghilev, ¿no? Pero antes, como digo, habían escrito El amor brujo. Ahí tienen el libreto del amor brujo, el plan de la obra y la canción del fuego fatuo escrito por María. Esa es la letra de María. Y aquí sí que la única que colaboraba con los músicos, lo dice ella en Gregorio y yo, era ella, ¿no? Tienen escenas de
ese estreno, Pastora Imperio y Víctor Rojas, en ese estreno del Amor Brujo en Teatro Lara, dirigido por Gregorio Martínez Sierra, y esta magnífica pintura porque la primera versión del Amor Brujo, que no era un ballet inicialmente, sino que se llamó Gitanería, era como una especie de teatro bailado con canciones, con música, con letra, etcétera, y después se hizo una versión en 1925 en ballet, que es la que ahora conocemos y la que todo el mundo conoce, pero el estreno se hizo en 1915 con decorados de Néstor Martín Fernández de la Torre, que era uno de los pintores que, junto con otros muchos pintores del momento, como Manuel Fontanals o como Sigfrido Burman, colaboraban con Gregorio Martínez Sierra en ese teatro de arte que fue una de las experiencias escénicas más renovadoras y más innovadoras que hubo en la España de los años 15 a los años 20. Por lo tanto, quería de alguna manera homenajear a Las Palmas y a Néstor, cuyo museo admiro y fui a ver, es lo primero que intentamos ver en Las Palmas, con gran decepción porque estaba cerrado. Pero hay otra faceta que hay que destacar de María Lejárraga, que es su labor feminista. Por eso titulaba yo de la literatura al feminismo. Ya como maestra, en 1901, María Lejárraga da una conferencia en Madrid en unas jornadas pedagógicas que se titulan nada menos que Escuelas Profesionales para Niñas, ¿no? Y en la que dice que, bueno, aparte de que era partidaria de la coeducación, partidaria de la formación de la mujer y que siempre consideraba que la mujer necesitaba como base de cualquier otra reivindicación la educación estaba en la base de todo, María fue siempre una feminista convencida. Por eso, cuando se dice, no, es que era una mujer sometida a su marido, no. María Lejárraga era una mujer muy moderna, muy valiente, con las ideas muy claras y que sabía perfectamente lo que quería hacer. Y que cuando estaba en segundo plano era porque ella quería estar en segundo plano. De hecho, en 1915, y estos dos libros los hemos reeditado Isabel y yo recientemente, y ahora va a aparecer el tercer volumen de textos feministas de María Lejárraga, en 1915, en blanco y negro, empieza a aparecer una sección que se titula La mujer moderna, donde hay un apartado que se titula justamente así, Cartas a las mujeres de España, en las que María Lejárraga, y luego lo reconoce en una entrevista en Buenos Aires ya mucho tiempo después, empieza o decide difundir el ideario feminista entre las mujeres españolas a las que considera que están viviendo un poco al margen de la realidad y que están como en otro mundo y hay que animarlas a que se modernicen, a que tengan ideales de liberación, de igualdad, de justicia y no de cultura y, por supuesto, de igualdad política, ¿no? Y, de hecho, cuando en 1919 se crean las primeras asociaciones no feministas, porque ya había algunas anteriores, pero sí sufragistas que aparecen en España, María, junto con la marquesa del Ter, crea la Asociación Unión de las Mujeres de España y que inmediatamente se afilia a la Alianza Internacional para el Sufragio de la Mujer. Con tan buena suerte que gracias a los contactos de esta marquesa del Ter, que era una dama de origen francés, pero que se había educado en Francia y que tenía vínculos con las asociaciones sufragistas inglesas, la Alianza Internacional para el Sufragio de la Mujer decide que el 8º Congreso de su asociación se va a celebrar en Madrid porque España ha permanecido neutral en la Guerra Mundial y es un país propicio para que tanto las representantes de los países vencedores como las de los vencidos se puedan reunir pacíficamente sin reticencias de ningún tipo. María es la secretaria del comité organizador de ese congreso y
lamentablemente, ese congreso, por presiones de los sectores más conservadores de la propia Iglesia, de los ultracatólicos y de otros sectores monárquicos intransigentes, al final no les acaban denegando la sede donde querían celebrarlo, que era el Teatro Real de Madrid, no les dan la sede y la Alianza Internacional, la dirección de la Alianza Internacional, ante los problemas que van surgiendo de pura infraestructura, de pura organización, decide llevarse ese congreso a Ginebra y por eso, cuando estudiamos este episodio, titulamos nuestro libro De Madrid a Ginebra, el feminismo español y el 8º Congreso de la Alianza Internacional para el Sufragio de la Mujer. Pero miren lo que hay a la derecha. Una crónica de ABC de María Lejárraga, que va al Congreso de Ginebra y envía crónicas de lo que allí se debate, de lo que allí se está discutiendo, de lo que allí se está decidiendo, para que las mujeres españolas tengan conciencia de ello. No fue la única. Magda Donato o Isabel Oyarzábal, que está en la exposición que tenemos aquí, también enviaron crónicas y también participaron en eso, ¿no? Pero están ahí, ¿no? Y están en ese momento. Y en este momento, María Lejárraga, que siempre había estado oculta, no había querido dar la cara, no había querido aparecer nunca, da mítines y sale a dar conferencias, hace entrevistas en la prensa y dice: aquí estoy yo para liderar el feminismo español y para animar a las mujeres a que se sumen a esto. Por lo tanto, estamos ante una mujer increíble y con una capacidad de trabajo y con una voluntad de luchar por la igualdad y por las causas que creía justas, increíble, ¿no? Bueno, ahí aparece la residencia esa de Cagnes-sur-Mer, donde decía que se refugiaba, pero, por ejemplo, María Lejárraga va a estar, cuando se funde el Liceum Club en 1926, va a ser una de las promotoras y de las socias fundadoras de ese Liceum Club, va a ser la encargada de la biblioteca en sus primeros momentos, va a dar conferencias en el Liceum, pero no solo eso, se crea la asociación contra pro-abolicionismo para luchar contra la abolición de la prostitución en 1922. El doctor César Juarros es el presidente y María Lejárraga es la vicepresidenta de esa asociación. Es decir, estaba en todos los charcos y en todas las actividades que en ese momento podían existir. Bien, hay un momento clave en su vida que es quizá, como decía, los años 30. Los años 30 deja de escribir, se cansa un poco de la literatura, se cansa del teatro, logra, yo creo que sin ninguna oposición, porque Gregorio, como digo, aunque no lo hacía público ni lo pregonaba por ahí, tampoco lo negaba ni se sentía ni estaba en contra de eso. Firma este documento ante testigos, ante Eusebio de Gorbea, que era el marido de la famosa Elena Fortún, la de Celia, y ante Enrique Ucelay, que era el marido de Pura Maortua Ucelay, que fue una de las fundadoras también del Liceum Club, declarando que todas sus obras estaban escritas conjuntamente y que, por lo tanto, María tenía el mismo derecho. Pero aunque Gregorio no hizo nada, este documento sí que marca un giro, y es que a partir de ahí María, en todas las entrevistas que le hacen, empieza a decir que ella es tan autora como su marido de las obras que habían aparecido firmadas con él. Es más, no sé por qué le doy mal, se proclama la República el 14 de abril de 1931, el Ateneo de Madrid organiza unas jornadas para difundir los ideales republicanos entre la sociedad española y piensan, alguien tiene que hablar a las mujeres para animarlas a seguir nuestra causa. ¿Quién es la elegida? María Lejárraga, que da una serie de 5 conferencias con el título de La mujer española ante la República, que inmediatamente se publican y aparecen en volumen. Ella dice que el advenimiento de la República fue el momento más feliz de su vida y que en ese momento fue feliz y que va a decidirse
se va a quedar en España renunciando un poco a su estancia en Francia para ayudar a que se consolide el régimen, ya que aquello vaya adelante, y este libro ya no aparece como de Gregorio Martínez Sierra, sino con lo que va a ser la nueva firma y el nuevo seudónimo de María, María Martínez Sierra. ¿Por qué? En parte porque esto la unía con la etapa anterior y la unía con su nombre de siempre, pero también porque en esa España del momento a la mayoría de las mujeres, sobre todo de estas mujeres de clase media, se las conocía con el nombre, con el apellido del marido, de manera que era Isabel Oyarzábal de Palencia, pero muchas veces el Oyarzábal, que era su verdadero apellido, se tachaba y aparece en la prensa como Isabel de Palencia o como mucho Isabel O de Palencia, ¿no? De manera que ella, incluso cuando luego es candidata, en las papeletas electorales aparecía como María Lejárraga de Martínez Sierra, ¿no? Y ella adopta el nombre de María Martínez Sierra como su nombre definitivo de pluma hasta su muerte. Nunca, nunca cambió de firma y siempre firmó así. Durante la... ¡Oh, qué horror! ¡Qué torpe! Durante la etapa republicana, esta es la imagen de una entrevista que hace en ABC, en la que vuelve a insistir en que ella escribía siempre con su marido. De hecho, cuando le hacen entrevistas, y en esta etapa republicana hay muchas entrevistas con ella, siempre la llaman la mujer de la esposa de Martínez Sierra o la autora de Canción de Cuna, es decir, se refieren a ella como una escritora y una literata de reconocido prestigio a la que todo el mundo conoce. Son más fotografías de ella y en esta época despliega una actividad extraordinaria. No solo da conferencias en el Ateneo, sino que además crea una asociación femenina que se llamará Asociación Femenina de Educación Cívica para intentar concienciar a las mujeres de lo importante que es su participación en la vida pública y que no vale solo con ir a votar el día que toca, ya se había conseguido el voto en la Constitución del año 31, sino que además hay que tener la valentía de dar un paso adelante y presentarse como candidatas a los ayuntamientos, al Congreso de los Diputados, estudiar carreras, ejercer oficios hasta entonces reservados exclusivamente para los hombres, y en esa asociación se dan conferencias, se dan cursos, se hacen actividades para promover y fomentar ese tipo de actividades. Da más conferencias en la prensa en esos momentos y el momento cumbre quizá llega en 1933, cuando Fernando de los Ríos, ella ya era militante socialista desde 1931, justo cuando llega a la República, ella se afilia al Partido Socialista. Fernando de los Ríos le propone ir en la candidatura que va a encabezar él mismo. De segundo irá Ramón La Moneda, como decía antes, y de tercera María Lejárraga, y los tres son los tres únicos socialistas que salen elegidos por el Partido Socialista en la provincia de Granada. Y allá se encontrará con Matilde de la Torre, que es su compañera inseparable dentro del socialismo, con otros militantes socialistas como Luis Jiménez de Arzúa, María Lejárraga, y allí participará de una manera un poco subsidiaria, puesto que el PSOE solo tenía 58 diputados, estaban en la oposición y surgen todos los problemas que sabemos desde la Revolución de Asturias, que comentaré ahora, les obligan a dejar el Parlamento, o bueno, les llevan a dejar el Parlamento, es una decisión política, no les obligaron a nada, etcétera. Y a partir de ahí María Lejárraga abandona España cuando, una vez que llega el golpe militar, porque es nombrada agregada comercial de la Embajada en Berna y nombrada por Matilde de la Torre, y allí va a realizar alguna labor política y, entre otras cosas, se va a ocupar también durante el exilio de la acogida de los niños republicanos que van a Bélgica, y esta foto se refiere un poco a esa estancia donde está 6 meses.
está en Bruselas apenas 6 meses y desde Bruselas regresa a Niza, compra una casa, vende la casa anterior y compra una casita en Niza y allí va a pasar buena parte de su exilio, Segunda Guerra Mundial incluida, ¿no? Lo pasará bastante mal en una situación con mucha angustia y con muchas privaciones y muchas dificultades económicas. Ahora, cuando hable de Negrín, lo vamos a ver, hasta que, esta es una foto en Niza, está también en su casa de Niza, hasta que en 1950, y esto me gusta resaltarlo siempre, con 75 años de edad, ve que no puede sobrevivir en Francia con su tarea de escritora y dice, bueno, voy a quemar las naves, me voy a América y voy a buscarme la vida, a ganarme la vida trabajando allá. He olvidado decir que en medio, o hay que tener en cuenta que en medio le ha ocurrido un drama que también comentaremos ahora cuando hablemos de su relación con Negrín. Y es que muere Gregorio Martínez Sierra en 1947. Gregorio se había ido primero a Tánger y después a Buenos Aires y decide volver, pero cuando está ya gravísimamente enfermo de cáncer, de manera que llega a Madrid el 21, 22 de septiembre de 1947 y apenas 10 días después, el 1 de octubre, muere, ¿no? Y a María se le presenta un gran drama, y es que muere su ex marido, su marido en realidad, porque nunca se llegaron a divorciar, pero con él muere su firma literaria, ¿no? Y todo lo que había escrito estaba en la sociedad de autores a nombre de Gregorio, con lo cual se vio forzada a reclamar sus derechos de autor, y ahí hubo un pleito en el que lógicamente salió perdiendo y tuvo que ceder a las pretensiones de la hija de Catalina y de Gregorio de repartir de mala manera, porque ella quería que la mitad de los derechos de sus obras fueran suyos, como legítimamente le pertenecían, pero solo le dieron la mitad como bienes gananciales, y el acuerdo que tuvo que firmar fue bastante desventajoso. Pero aún así sí que cobraba algún derecho de autor, y con 75 años se embarca en Marsella, va primero a Estados Unidos, de ahí va a México, pero como el clima le sentaba bastante mal, en 1951 coge un avión, el primer avión de su vida, para ir a Buenos Aires, donde tenía un sobrino trabajando como delegado comercial de la editorial Aguilar, y allí pasará el resto de su vida durante el exilio. Bien, como queda poco tiempo, es que puedo hablar horas y horas de mi María, ¿no? Como pueden imaginar, la relación con Negrín se produce a raíz de su militancia en el Partido Socialista, pero especialmente de su labor parlamentaria a raíz de 1933, en que María es una diputada más, tampoco muy relevante, pero sí una de las 3 únicas mujeres que hay en la bancada socialista, y Negrín es el vicepresidente del grupo parlamentario. El presidente era González Peña, pero a raíz de los sucesos de Asturias, González Peña es encarcelado, condenado a muerte, y el que ejerce realmente de presidente del grupo parlamentario es Negrín. Y a partir de ahí los contactos se intensifican, porque aunque el partido decide abandonar el Parlamento en señal de protesta por la represión de Asturias, se reúnen periódicamente, y en la prensa podemos ver, ayer se reunieron 17, 20 y tantos, 30, porque otros muchos militantes estaban encarcelados o huidos. En el Congreso presidió el doctor Negrín, y entre los asistentes estaba María Lejárraga, etcétera. Se pueden ver noticias de ese tipo en la prensa de ese momento. Hay una cosa que ella no llegó a entender. Bueno, algo más también en el año 36, por ejemplo, ya saben que la desunión y las peleas intestinas dentro del Partido Socialista en estos momentos eran tremendas, y había la facción o el sector más o menos centrista representado por Prieto, Negrín, etcétera, en ese momento, el izquierdista representado por Largo Caballero y el más derechista representado por Besteiro, etcétera, ¿no?
Pues bien, en esas luchas, tanto Negrín como María estaban por la unificación y por la reconciliación y por la unidad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el Socialista del 4 de enero del 36 aparece una carta en defensa de la unidad del partido y para que se acaben las banderías, que está encabezada por las firmas de Ramón González Peña, Luis Jiménez de Asúa, Juan Negrín, Julián Zugazagoitia, y a continuación la primera mujer que firma es María Martínez Sierra, María Lejárraga, ¿no? O, por ejemplo, en marzo hay una votación para dirigir la agrupación socialista madrileña y hay dos candidaturas. Una, la de Largo Caballero, que al final es la que vence, y otra encabezada por Ramón González Peña, en la que iba Negrín, pero también iba María Lejárraga, ¿no? Es decir, estaban un poco en la misma sintonía política y estaban juntos por allá. De hecho, la primera carta que se conserva en la Fundación Negrín es una carta que le escribe María a Negrín agradeciéndole que le haya propuesto para ir a dar unas conferencias de propaganda republicana en el extranjero, concretamente en los Estados Unidos, y ella ya había estado a punto de ir a Estados Unidos y a Canadá, pero la carta es de octubre, me parece, lo tengo por aquí, del 12 de octubre de 1938, la guerra está prácticamente a punto de acabar y precisamente por eso no acaban de fraguar aquellas conferencias y aquel viaje que ella iba a realizar. Ella, como digo, pasa su exilio en Francia, en Niza, y tras la liberación, después de la pesadilla que debió ser para ella y para todos los exiliados españoles la guerra mundial, porque después de ir al exilio sin nada y en la mayor de las pobrezas, se encontraron con otra guerra, con racionamientos, con mercados negros, con la imposibilidad de eso. María dice que llegó a perder 45 kilos de peso, no sé los que pesaría, pero se debió quedar como una pluma, ¿no? Y de hecho estuvo a punto de morir. Y María Lejárraga, en ese momento, otra vez, sí, es que le voy a dar, bueno, estas son fotos del exilio, y estas son de una foto que está aquí en la exposición, me parece, con miembros del Grupo Parlamentario Socialista, con Matilde de la Torre, y estas son las primeras cartas de María a Juan Negrín para agradecerle que le haya ofrecido dar conferencias en Estados Unidos. Digo que María se mantuvo un poco en Francia, donde se reprodujeron y, como saben perfectamente, se recrudecieron las divisiones entre socialistas que acabarían con la destitución de Negrín o con la salida de Negrín de la presidencia del Consejo de la presidencia del Gobierno y con su posterior expulsión del Partido Socialista. María no estaba en ese momento en la onda de Negrín y, por lo tanto, se libró de aquella expulsión, no como Matilde de la Torre o Julia Álvarez Resano, de la que hablaba el otro día Isabel, pero sí que, de alguna manera, sufrió aquellas divisiones y ella siempre procuró mantenerse al margen porque decía... Hay una carta a Ramón La Moneda que no puedo dejar de leer. Dice: estoy en la más completa ignorancia acerca de los azares y el sentido de nuestra política, la política del Partido Socialista. Y no quiero hablar por no desbarrar. No sé si alegrarme o entristecerme. Mi sueño de que todos entiendan y de que haya entre nosotros lealtad, no sé si es o no realizable. Yo, con rencillas, partidismos y personalismos, no quisiera volver a entrar nunca en España, ¿no? Está el dolor por esa tragedia además de vencidos, peleados entre sí mismos. Y no por eso dejó de tener relación con Negrín, que, como digo, fue estrecha. Negrín la visitó en su casa de Niza, por lo menos que sepamos, una vez, y hay un texto que está reproducido en la exposición, pero que no puedo dejar de leer, en la que ella le escribe una carta a La Moneda hablándole de cómo ve ella a Juan Negrín. Leo. Dice: de acuerdo con lo que usted me dice de Negrín,
No tiene ni ha tenido nunca admirador más entusiasta que yo. A él, naturalmente, no se lo he dicho nunca, porque parecería adulación y ahora que le debo dinero, muchísimo menos, pero siempre, desde que estábamos en España, se lo he dicho a todo el mundo. No hay en nuestro partido personalidad que pueda compararse con la suya. Tendrá sus defectos, quien no los tiene. Habrá tenido sus errores gobernando. Yo, a punto fijo, no sé cuáles han sido, pero humano es errar. En cambio, tiene cultura como el que más, no solo de libros, sino humana. Es uno de los pocos españoles que tiene en la cabeza el mapa físico, político y moral del mundo. No es pedante ni cursi, ni soberbio ni tontamente sentimental. Es capaz de tener voluntad, no vanidad, pero tiene orgullo. Orgullo es querer ser y vanidad es querer parecer. Es generoso, no es metafísico, no es neciamente testarudo, sabe ceder sin rebajarse y sonriendo, sabe burlarse del adversario solemne y elegantemente, sabe cuándo hace falta dar una puñaladita, pero no por la espalda, sabe sacrificarse cuando es menester, sin darse tono por haberse sacrificado. Es optimista y no es soñador. Pienso que España, gobernada por él, podría salir del atolladero. Mucho temo que no le dejen gobernar los que le tienen envidia. Aquí en Francia es conocido, mientras que los demás, fuera de caballero, son absolutamente desconocidos. Para el pueblo francés representa la libertad de España. Se dice Franco y Negrín como se dice Dios y el diablo. Perdón. Cuando vino a verme estuve en Vedet no sé cuántos días. Hasta el prefecto me mandó un emisario a ver si podía sonsacarme lo que me hubiera dicho. En fin, la única pena que tengo es que no pocas veces se deje poner en ridículo por mujeres que tal vez no le importen demasiado. Paciencia. Bien, en una carta posterior le escribe a Negrín para agradecerle o reconociendo esa ayuda económica que le ha prestado para salir de la miseria en la que estaba en su exilio en Niza, y le dice lo agradecida que él está y le invita a ir a Niza varias veces. Voy saltando un poco porque como es documentación que tienen aquí, prefiero que casi que la lean, ¿no? Que vengan a la fundación y la lean, y porque ya llevo casi una hora hablando y se va a hacer tarde. La relación con Negrín también, y hay otra carta que hace alusión a ello. Como saben, Negrín funda o patrocina en Londres el Instituto Español para que los exiliados tengan un foro de debate y de encuentro, e invita a María Lejárraga, y a través de Negrín ella es invitada a Londres para dar una conferencia. Está ahí la fotografía. En el instituto, y la BBC invita a María a que hable de teatro español. La BBC tenía una emisora en español para la difusión en los países de habla hispana, y es ahí donde ella hace esa conferencia y le permite ganar algo de dinero. Y termino con las dos últimas cartas que se conservan de María a Negrín. Bueno, había puesto aquí también una carta de Ramón La Moneda a María Lejárraga. La Moneda era un negrinista convencido, uno de los más fieles ayudantes el secretario del partido, sí, era, sí, y defensor de Negrín, y también expulsado como Negrín del partido en el año 46, ¿no? Y sin embargo era íntimo amigo también de María, porque había sido candidato con ella a las elecciones de Granada. Y en las cartas de La Moneda a María Lejárraga siempre, invariablemente le habla de Negrín y le dice: ha pasado por aquí Negrín, me ha dado recuerdos, o muchas gracias, muchos recuerdos de don Juan y de Feli para usted, que se acuerdan mucho de usted, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, las dos últimas cartas que se conservan de María a Negrín son de ese momento que decía. María decide abandonar Francia en 1950 e irse a los Estados Unidos, y le pide una pequeña ayuda a Negrín también para que le sufrague alguno de los gastos del viaje o le ayude a ese viaje. Pero son muy interesantes, sobre todo para
nuestra parte, los que estudiamos a María Lejárraga, porque en ella le cuenta los secretos de no sus secretos, sino sus ilusiones y sus proyectos, ¿no? Y le dice que está escribiendo sus memorias. En ese momento, perdón, antes hay esta carta en la que no se conserva la carta que le envió Negrín a María, pero sí que está en la que ella le agradece el pésame por la muerte de Gregorio y habla del dolor que le ha producido esa muerte, y me parece muy significativa porque hay que tener en cuenta que Gregorio llevaba más de 20 años, 25 años conviviendo con Catalina Bárcena, había tenido una hija con ella, pero sin embargo la carta rezuma todavía el amor y el aprecio que le tenía a su marido. Insisto en que nunca se divorció. Es un misterio que nunca hemos logrado dilucidar, saber por qué no se divorciaron, probablemente porque, a tenor de esto, porque fue ella la que no quiso divorciarse nunca, a pesar de ser partidaria del divorcio y a pesar de haberlo podido hacer con la ley de 1932. Bien, sigo un poco para terminar. Esta es la carta de 1950, que la primera hay dos cartas, una del 17 de mayo y otra posterior, y no se conserva la respuesta de Negrín a lo que le propone María. Ella le dice que está escribiendo sus libros de memorias, está planeándolos, que los va a publicar en los Estados Unidos, por lo menos uno, Una mujer por caminos de España, que son sus memorias políticas y que recogen sus andanzas como propagandista política y como mujer que da mítines por los pueblos, sobre todo por la Andalucía, por Granada, pero también en otros lugares, por el norte de España, por el resto de Andalucía, que va a escribir también Gregorio y yo, que son sus memorias literarias. El otro gran libro de María. Si tienen ilusión por conocer a esta mujer, léanse esos dos libros porque son absolutamente maravillosos y recogen la grandeza de esta mujer e incluso le dice que ha escrito alguna comedia que espera representar o estrenar en América cuando vaya. Y no me resisto a terminar con el final de esta carta. Negrín le dice, está la respuesta, no está la respuesta de la carta ahí, pero sí está en los márgenes el borrador de lo que le iba a contestar, y Negrín le dice, le ofrece ayudas para sus gestiones y le dice, la noticia de su viaje a Norteamérica no me sorprende. Cuando se nace para ser joven, se sigue siéndolo hasta la muerte, por muchos años que pasen, muchos sinsabores que se experimenten, y me encanta ver que con su fuerza juvenil y el afán de vivir que da a buscar nuevas metas a su actividad y entusiasmo. Y María le contesta y le dice, lo que dice usted de mi persistente juventud me halaga. Y es verdad, insisto, tenía 75 años. Por dentro me siento con los mismos arrestos y entusiasmos de trabajar que a los 30 años. Lástima que el exterior no corra parejas con el interior, porque una cara sin arrugas, cuando de una mujer se trata, es un activo no despreciable para negociar. ¿Qué le parece a usted? Ya estoy haciendo ensayos, pero con gente que le ha conocido a uno joven no siempre resulta. En fin, me miro al espejo y me infundo respeto a mí misma, respeto y lástima. Pero aún así, 1950 vivió, trabajó y luchó durante otros 25 años y en Argentina y en México publicó estos dos libros de memorias, aparte de un libro que está por ahí también de teatro que se llama Viajes de una gota de agua, que es una maravilla de texto que también les recomiendo que lean,
y reúne su teatro en un libro que ella tituló, o que la editorial quiso titular, Fiesta en el Olimpo y otras diversiones, pero que nosotros, cuando lo reeditamos en Renacimiento en 2009, recuperamos el título que ella le quería poner, que era Tragedia de la perra vida, que es el título de la obra principal del texto, aunque nunca logró estrenar ninguna obra en Buenos Aires porque ya no era su tiempo quizá y porque los exiliados en el extranjero lo tuvieron francamente difícil a la hora de intentar sobrevivir. Pero como digo, vivió hasta 1974 con una lucidez, con una ilusión, con unas ganas de comerse el mundo y comerse la vida como yo he visto en muy pocas personas, ¿no? Por eso la quiero tanto y por eso la admiro tanto y por eso hablo con esta pasión sobre ella. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La verdad es que es un placer. No sé si da tiempo, si alguien quiere... Una precisión. Lo de Nueva York es la exposición de Nueva York que no se celebró. Y lo de la... Negrín la nombra que forme parte del comité. Es que en la carta por lo menos pone conferencias, que va a ir a dar unas conferencias, sí, y de hecho ella le... Había hecho por visto antes, y dice, aquí sí. me viene Ajá. volverlas a hacer. Es que en la carta habla incluso de, le dice, están impresos los 13 puntos porque queremos llevarlos para que la gente conozca la realidad de la política republicana y las aspiraciones que tiene la República. Yo por eso creía que se refería a eso. Sí, sí, no, pues la exposición de es Nueva York muy interesante. Es importante eso, sí. porque además existieron hasta los cuadros de Quintanilla, ¿no? Tomo Están en España nota porque es un dato muy... Claro, no, ya lo veremos. ¿No? Es simplemente porque era para precisarlo. ¿Alguien quiere alguna cuestión? ¿Nada? Sí. Dígame, sí. ¿Cómo vivió ella personalmente la realidad o el momento que tuvo que pasar de que la hija del amante, bueno, después se casaron, de su marido, fuera la heredera de todos los, o de casi todos los derechos reales, los derechos sí. de bueno, autor, perdón? No se casaron, Gregorio no se y casaron, Catalina ¿verdad? no se casaron porque no podían casarse porque el vínculo con María Lejárraga no Ella se no deshizo quiso, nunca. claro. Entonces, como no se habían divorciado, no había opción a que se casaran. Y bueno, ella lo pasó muy mal. Uno de los libros que hay por ahí es el epistolario del exilio con su familia y ella cuenta detalladamente las faenas que le están haciendo con los derechos de autor. A veces incluso se enfada, ella que era una mujer que muy pocas veces se enfadaba, ¿no? Pero ella ve que no puede luchar, que es una lucha. Ella está en Buenos Aires, bueno, primero está en Francia, luego está en Estados Unidos y cuando se acaba llegando al acuerdo de quién cobra qué y en base a qué cobra cada uno, ella dice, no quiero pelear más, no quiero luchar más porque sé que no voy a conseguir nada, porque exiliada como estoy, no tengo ninguna opción de luchar por mis derechos. De hecho, incluso le escribe a Luca de Tena, con quien tenía muy buena relación, que tenía relación con los directivos de la Asociación de Autores Españoles, de la Sociedad de Autores Españoles, para que hable en su favor y demuestre que ella era autora de buena parte de la obra. Pero él le contesta que los directivos de la asociación y los abogados de la asociación, como todo aparecía exclusivamente a nombre de Gregorio, legalmente no pueden hacer nada para revertir ese hecho, que habría que ir a un juicio con una demanda y esperar una sentencia que ella teme que va a ir en su contra, ¿no? Y entonces llega a un acuerdo con la hija de Catalina y de Gregorio para que, según el cual ella se queda con el 50% de los derechos de bienes como bienes gananciales, no como derechos de autor,
que ella cede los derechos en España a la hija de Catalina, a Catalina de Martínez de la Cotera, a cambio de cobrar ella los derechos en el extranjero. Y reparten los beneficios de los derechos de la música a partes iguales, 50% cada uno, y ella muchas veces en el epistolario se ve, dice, me han enviado la última liquidación de la sociedad de autores y hemos cobrado 10.000, 15.000 pesetas, 20.000 pesetas, gracias a los discos, gracias al Amor Brujo, al Sombrero de Tres Picos y a la música de Falla, que era lo que en ese momento le daba dinero, porque lamentablemente su literatura dejó de tener vigencia o de ser representada en los escenarios españoles, ¿no? A partir de los años 50, 60, ya sus obras prácticamente desaparecen de los teatros y no generan derechos de autor. Y ella, bueno, sobrevive con eso. Bueno, curiosamente, el Montepío de autores españoles le pagó hasta el final la pensión de viudedad. Y así que en eso acertó, no divorciándose, porque le permitió cobrar esa pensión. Sí. Bueno, nada. Sí, dígame, no, bueno. No, quería saber solamente, por curiosidad, la relación que había de amistad que había tenido con Juan Ramón Jiménez en algún momento determinado de su vida. Sí, fue una relación profunda, ¿no? Profunda. De hecho, Juan Ramón Jiménez pasó algunas temporadas en su casa o iba a comer a casa de los Martínez Sierra. Cuenta María en Gregorio y yo que muchos de los títulos de sus libros, como Teatro de Ensueño, Horas de Sol, etcétera, eran títulos que les ponía Juan Ramón. Hay un epistolario precioso entre María y Juan Ramón, porque no lo he contado, pero María en 1905 le dan una beca para ampliar estudios en el extranjero y se va a Bélgica a estudiar el sistema de escuelas infantiles belgas para intentar después adaptarlo a España, y desde allí le escribe a Juan Ramón muchísimas cartas que están publicadas en el epistolario de Juan Ramón Jiménez y que Germán Gullón publicó en Puerto Rico en el año 71 en un libro que también es estupendo, que se llama Relaciones amistosas y literarias entre los Martínez Sierra, entre Juan Ramón Jiménez y los Martínez Sierra. Si le interesa esa relación, ese libro es una maravilla y está ahí prácticamente todo. Y la relación fue intensa. Incluso hay quien dice que Juan Ramón conoce a Zenobia a través de los Martínez Sierra y que se enamora de ella en su casa, pero luego Juan Ramón Jiménez discute con Gregorio, no se sabe muy bien por qué. Gregorio fue también editor, era el responsable de la editorial Renacimiento, que era la editorial que publicaba la mayoría de los autores importantes del momento. Y Juan Ramón Jiménez, hay alguna de las últimas cartas en la que le reprocha su excesivo afán monetario, digamos, ¿no? de triunfar y ganar dinero con la literatura, socavando incluso la calidad, ¿no? Y ahí Juan Ramón, que era un purista tremendo, no acaba de llevarse bien con ellos y acaban prácticamente sin hablarse. Y de hecho la última carta que se conoce de María a Juan Ramón, ella lo visitó cuando va a Estados Unidos, lo visitó en Estados Unidos, que estaba en una clínica con Zenobia, porque ya tenía problemas de salud, y la última carta que se conserva está publicada también en el epistolario, en la crónica del Premio Nobel o algo así se llama el libro, es para felicitarle por el Premio Nobel de Literatura a Juan Ramón Jiménez. Pero la relación se enfrió muchísimo cuando había sido intensísima y muy importante y muy beneficiosa para los dos, porque Juan Ramón entonces estaba internado en el sanatorio del doctor Simarro y estuvo a punto de suicidarse varias veces, o sea que los dos se beneficiaron de esa relación. Sí.
¿Qué tal? Buenas. Lo primero, gracias por tu ponencia, creo que ha sido súper interesante y muy, ¿no?, para aprender un poquito más pues, de esta figura, una de tantas que tenemos aquí en la exposición. Yo quería comentar sobre todo porque me llamó mucho la atención de lo que pude escuchar de la ponencia, verdad que llegué un poquillo tarde, pero lo que comentabas sobre esa carta con Negrín, donde hablaba de la juventud. Hacía modo reflexión, si te das cuenta, hasta nosotras aquí en la exposición las ponemos a ellas siempre como jóvenes, ¿no? Esas imágenes de más jóvenes. Y creo que es muy interesante hablar de eso, de que a las mujeres se nos exige esa eterna juventud, de alguna forma, y poner en valor ¿no?, que María, pues con tanta edad, todavía siguiera pues peleando por determinadas cosas, por su vida personal, también por estar activa en lo social, en lo cultural. Creo que es muy interesante, ¿no? Darle ese valor, ese reconocimiento a la mujer, no como una eterna pues, fuente de juventud, sino como que, oye, pues que con sus 70 y pico años ella seguía ahí peleando, batallando, y creo que también es algo para nosotros, para darle una vueltita, ¿no?, a esa concepción que tenemos y esa presión que nos ponemos muchas veces a nosotras mismas por permanecer siempre jóvenes. Creo que es muy interesante y me pareció súper llamativo y te agradezco mucho que lo hayas comentado y que además esté Negrín involucrado en ese pequeño diálogo, porque creo que es algo en lo que deberíamos pues, pararnos un poquito a reflexionar. También, por otra cuestión, no solo ya el tema de la vejez, que eso es algo muy importante, muy interesante, sino que también, lo hablaba hoy justo con unas compañeras en el trabajo, que a veces también a las mujeres se nos exige que por el hecho de ser mujeres, ¿no?, y por el hecho de estar en una condición muy a nuestro pesar, de desventaja socialmente hablando, de tener que pelear por determinados derechos históricamente, pues como que se nos exige esa didáctica, que tenemos que estar siempre enseñando, tenemos que estar siempre como peleando por ello y dando, ¿no?, lecciones en ese sentido. Y sin embargo María no lo vivía, por lo que he podido entender a raíz de esta ponencia, como una presión, ¿no? No era algo para ella obligatorio, sino que ella concibió su propia existencia, su propia lucha, primero en el terreno literario y luego también como militante del Partido Socialista, como algo que darnos a las demás también, ¿no? Era como un acto de entrega, de amor. Y yo creo que eso también es algo que me parece bonito resaltar y nada, pues muchas gracias una vez más por esa ponencia tan interesante y creo que hoy salimos todos de aquí un poquito, ¿no?, con el corazón calentito de conocer más y mejor a María y de ese legado que nos deja. Creo que solo un apunte sobre lo de la juventud. Ella siempre habla de la juventud interior, no exterior, ¿no? Y la juventud que supera las deficiencias o los problemas que nos provoca el deterioro físico. Pero es una idea que en ella está desde muy pronto. Isabel sabe mucho de eso porque ha escrito sobre eso. Ella, cuando escribe las crónicas esas del Congreso de Ginebra de 1920, el Congreso Feminista, dedica un artículo completo a describir a las mujeres que están allá. Y dice, mujeres jóvenes por dentro, con el cabello blanco, con sus arrugas, pero con toda su experiencia y con todas sus ganas de vivir y de seguir transformando el mundo, ¿no? Y yo creo que esa es la idea de juventud que tiene ella, ¿no? Es la juventud que surge de dentro, que te hace seguir teniendo ilusiones, teniendo ideales, teniendo ganas de trabajar y teniendo ganas de cambiar el mundo y de hacer algo útil por los demás. Y eso ella lo tenía muy claro y nosotros, Isabel y yo, a veces cuando hablamos y estamos escribiendo, estamos pensando, decimos, en eso no hemos avanzado nada, al revés. A mí me da a veces la sensación cuando veo estas influencers en eso, digo, es que vamos para atrás. Es que María Lejárraga era mucho más moderna que todas estas muchachas que si me pongo así, que si me pongo asá, que si me tapo la arruga de una manera o de otra. Luce tus canas, luce tus arrugas y vive la vida, que es lo que hay que hacer, ¿no? Es que yo creo que es eso, que a las mujeres como que no se nos permite envejecer. Era creo que a donde yo quería llegar. Sí. Entonces, quería comentar, es que es muy bonito el artículo, uno de los artículos que ella escriba estando en Ginebra para el periódico ABC, teniendo a las mujeres reunidas en el Congreso Internacional, en el 8º Congreso Internacional, ella las mira y dice que el sol refulge sobre la nieve, que son las canas de las mujeres allí reunidas, y habla de que las mujeres allí son bellas, de una belleza que proviene de la experiencia, de la sabiduría y de la actividad de la mujer.
Y es un texto muy bonito porque precisamente habla de la belleza que nace como actividad y como la propia realización, y que tiene en relación también eso, a la mujer a lo largo, en los frutos que ha adquirido por la experiencia a lo largo de la vida. No, es que cuando estabas hablando no me aguantaba yo las ganas de decirlo. Bueno, pues muchas gracias. Si tienen interés por María, acaba de salir la edición que hemos hecho Isabel y yo de Canción de Cuna, y les prometemos que vamos a seguir investigando. O sea que nosotros también queremos seguir siendo jóvenes de alguna manera. Gracias por vuestra atención.